desde la mañana de hoy con varios mensajes no muy alentadores. Massa, el único que puede hacer el mayor ajuste en Argentina. Y luego, como pregunta, y lo planteaba hoy a un viejo dirigente, no solo, no es por edad, pero un viejo dirigente local que cumplió funciones en el municipio y más allá de su pertenencia o no política, pero planteaba, me había leído esto que pongo habitualmente en, bueno, en mi Facebook, que es el que termina siendo el disparador o, como decimos habitualmente, los que genera la editorial. Ahora, ¿por qué ponemos o hacemos mención a estos datos? ¿Por qué pensamos, o por lo menos lo escribimos y lo hacemos como pregunta, si en esta balotage, dentro de 19, bueno, un poco más, en un mes, poco menos, se tendrá que definir entre dos candidaturas, Milei o Massa o Milei, el balotaje. Por supuesto, el que más votos sacó fue Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y con una diferencia de 6 puntos aproximadamente. Mañana empieza ya el conteo definitivo y se sabrá con exactitud los porcentuales a partir de mañana miércoles. Y Milei. Ahora, la pregunta, porque cuando uno escuchaba los discursos, más allá si uno esté de acuerdo o no con los mismos, escuchaba los discursos de un 50-60% del electorado, si querés, de alguna manera, haciendo mención al ajuste fiscal, haciendo mención a cuestiones que a criterio de esos dirigentes, porque no eran uno solo, sino de distintos partidos políticos o alianzas, planteaban la necesidad de contar a la ciudadanía los momentos que se viven y los momentos que vendrán para ir, por supuesto, todos pretendiendo de alguna u otra manera, bueno, ir en búsqueda de una solución definitiva para nuestro país, o por lo menos el planteo está dado de esta forma. Y también nos contábamos o decíamos en la editorial de ayer, eh, si yo decía la verdad no me votaban. Frase célebre de ni más ni menos que Carlos Menem, expresidente ya fallecido. Y en algo de esto está, más allá de lo que se diga o no se diga, hay cuestiones que nos guste o no nos guste, la situación que vivimos como país, la historia, lo trascendente de esta historia, ponerle 40, 30, 50 años, depende de la mirada que tenga cada uno de nosotros, nos está demostrando que continuar por un camino que no es exitoso no podremos pensar en tener éxito a futuro. Más allá de que se lo diga o no se lo diga, y la pregunta es, quizás Massa sea el que pueda llevar adelante el mayor ajuste en la Argentina. Y cuando decimos mayor, no lo decimos para perjudicar o por perjudicar a millones de argentinos. Mayor es a veces hacer las cosas como corresponde, pero de una vez por todas. Mayor es no atarlo con alambre, es hacerlo quirúrgicamente, dicen algunos, saber que hay que hacerlo. Pero para esto habría que tener una mirada que vaya más allá de las cuestiones ideológicas, políticas, o con intensidad política para traer agua para nuestro molino. Hay una realidad, y que la vengo diciendo porque fue publicada
en los primeros días de julio, donde se supo, a través de fuentes oficiales, ya no es una cuestión ah, hecha por algún que otro teniendo una, bueno, manera de decirlo para demostrar una acción determinada. Los funcionarios económicos, no solo del país, sino de Latinoamérica, en la búsqueda de los datos oficiales, plantean a partir de junio o tomando como base el último mes medido y publicado, junio del 2023. El endeudamiento total de la Argentina por primera vez superó los 400.000 millones de dólares. Lo he dicho en otras oportunidades, pero cualquiera de ustedes puede ir en búsqueda de esta información. Para ser más preciso, 403.809 millones de dólares. Es el famoso stock de la deuda bruta. La deuda que se viene incrementando, y yo lo tomo como base el año 72, donde esta misma deuda eran 5.000. En realidad no llegaba a 5.000 millones de dólares. Usted saque las conclusiones, la realidad es esta. Comprende, y esto tiene que quedar en claro, los pasivos en moneda local y extranjeras correspondiente al sector público nacional. Computan los títulos y letras, los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro Nacional y de la deuda con acreedores externos oficiales, llámese Fondo Monetario, Banco Internacional u otros organismos multilaterales o bilaterales. Todos. Todo este paquete de deuda que en junio tenía este stock es la deuda real de la Argentina. Y con todas estas nuevas deudas o el incremento de las mismas que aumentaron en tanto o en otro desde tal año, plantea la realidad, 403.000 millones de dólares. Después será otro el momento de análisis, cuánto aportó cada gobierno con nombres y apellidos, responsables. Dejemos de lado estas cuestiones, 403.809 millones de dólares. Pero esta nueva deuda está indexada por inflación. Y ese stock, esa deuda, no cae contra el Producto Bruto Interno, sino que se produce el efecto al revés, sube. ¿Por qué? Porque la apreciación de esa deuda es real, es automática, es algo día a día. Por ende, esta deuda solo tiene hacia futuro crecer, lamentablemente crecer. Si no se parte de esta realidad, y creo yo que el actual ministro de Economía lo sabe, es la que genera la realidad o una de las principales realidades de la deuda. El sector público debe 64% de todos estos instrumentos y activos en moneda extranjera. 64%. La mayoría corresponde a emisiones en dólares, más de 200.000 millones, que representan el 82% del total de la moneda extranjera, en dólares en este caso. Y también algún que otro instrumento en menor medida, pero te demuestra que si tenés el 82% en deuda extranjera, es una cuestión que hay que de una vez por todas tomar en cuenta. La otra realidad es qué plan económico se presenta hacia futuro. Por supuesto que habremos escuchado algunos, mínimamente, otros
el mismo Massa no ha planteado un plan económico. Bueno, es que está en funciones de ministro de Economía y está en funciones de candidato, que no es crítica, es la realidad, pero, pero para que haya alternativas, evidentemente las hay. Cada uno de los demás partidos políticos que se presentaron tuvieron opiniones al respecto. Ahora, la coincidencia en la mayoría es unánime. No se puede seguir de la misma manera. No hay alternativas. Hay una o dos palabras que definen la triste realidad, que es en materia fiscal. Es decir, el famoso ajuste fiscal que sí o sí, sea quien sea, debe realizar. Y cuando lo hablaba con un dirigente local, estudioso, que cumplió funciones en Necochea, coincidía que decía el ajuste fiscal en este dato. Ya todos, sin ideologías de por medio, saben que la realidad está superando a cualquier tipo de ficción, por un lado, si es que se quiere tomar como ficción, o incluso desde el punto de vista ideológico. Es una triste realidad que hay que tomar en cuenta por esta cuestión. Si no se toman las condiciones suficientes, necesarias, llámese ajuste o pónganle el nombre que usted quiera en materia fiscal, seguirá pidiéndosele al Banco Central de la República Argentina dinero por parte del Estado. Se seguirá emitiendo en mayor o menor medida. Se seguirá endeudando el mismo Estado consigo mismo a través de la banca, a través de los títulos que se ajustan automáticamente. Se ajustan o por dólar o se ajustan por inflación. Es decir, que no se va a poder licuar, como se dice habitualmente. Ahora, para que el Estado Nacional, deje de pedirle plata al Banco Central de la República Argentina para emitir, está en la magnitud o en lo que es la materia fiscal. Si no tenés un ajuste fiscal, el resto podés contarnos el cuento que quieras. Pero la realidad puede ser otra. Y debemos ser concretos. Debemos dar números precisos. El ajuste fiscal tiene que recaer en la cantidad de, ¿cómo diríamos?, gastos, en lo que gasta el Estado, en lo que mes a mes el Estado pide dinero, emite dinero para cumplir obligaciones que algunas deberán ser ajustadas. La principal, la seguridad social, y ahí estamos en un problema grave, porque la contracara de la seguridad social como nombre es ni más ni menos que jubilados, que pensionados, que AUH y etcétera, etcétera, etcétera. Gente que no puede o no debe seguir teniendo más ajuste como lo que está teniendo actualmente. También debe recaer en los subsidios. Es más, se ha hablado del precio del tren, del precio del boleto del transporte público, y se han dado cifras, quizás todas ciertas. Bueno, eso será a cargo, si es que accede al gobierno, que creo yo será el único que pueda realizarlo, digo, por su pertenencia peronista. O cuando hice esa mención hoy a un peronista, me dijo, no, pará, Massa no es peronista, pero sí que tiene como aliado al peronismo. Y me lo dijo de una forma concreta, específica, porque aquel que es peronista y que demuestra tener una edad superior a nosotros, o sea, ya una trayectoria del peronismo de los 50, te lo dice con una certeza
de las cuales no hay que discutirle. Las empresas públicas, que lamentablemente algunas deberán seguir, otras posiblemente no, deberán ajustarse o en materia fiscal, por supuesto. Los gastos del Estado nacional, los gastos del Estado provincial, los gastos de los estados municipales son parte de este ajuste que deberá realizarlo. Y si es Massa, quizás el único que lo pueda hacer sin tantos problemas, como si no fuera de la misma ideología política. También esto hay que plantearlo. ¿Está dispuesto? ¿Estamos dispuestos los argentinos a aceptar de alguna u otra manera todo esto que representa, según los economistas, entre un 70 y un 80% del gasto público de nuestro país? Toda esta masa, todos estos datos, estos nombres, estos títulos que he dicho, conforman casi el 80%, algunos dicen que más, otros dicen que menos, de lo que el país mes a mes consume, gasta, invierte, ponele el nombre que vos quieras. ¿Están dadas las condiciones? Esta es la gran pregunta. ¿Tendrá el apoyo popular? Bueno, si no fuese él y fuese otro, en este caso Milei, ya no hay opciones. ¿Tendrán las mismas actitudes, las mismas acciones del resto de la sociedad? ¿Quién dirá la verdad de esto? Por eso lo hacíamos como una pregunta. No lo podemos hacer como una afirmación. Menos hoy, faltando un mes para que esto se dirima. Pero hay que plantearlo con todas las letras, hay que presentarlo en las condiciones que las estamos presentando, porque hay que ser realista. No hay otra salida. La realidad que la misma sociedad de alguna manera tiene en cuenta. Por supuesto, a ninguno nos gusta, tener que sufrir. Pero ¿acaso estamos en el mejor de los momentos? ¿Qué es sufrir con respecto a lo que estamos viviendo ahora? Siempre habrá gente que en estas circunstancias la pasa mejor que otro, siempre, históricamente. Y por supuesto que depende de sus ingresos, o en la mayoría de los casos es como consecuencia de sus ingresos. Pero el Estado ha llegado a una situación límite donde ni el más encumbrado en decir lo contrario lo puede hacer. Que no lo digan. Bueno, es una cuestión de estrategia política quizás, comunicacional o porque lo decíamos ayer. Si decís la verdad, bueno, por ahí no te votan. Alguien ha dicho la verdad y está en el balotaje. Una verdad que puede gustarnos, no gustarnos, eso es otra cuestión. No estoy haciendo el análisis de ese aspecto. El otro quizás es el que lo pueda hacer. ¿Estarás dispuesto? ¿Será posible? Hay que cambiar el rumbo. La Argentina necesita imperiosamente cambiar el rumbo. ¿Será esta la oportunidad? No lo sabremos. Lo planteamos hoy. Falta un mes. Veremos cómo se van desarrollando, esta historia del día a día en nuestra Argentina. Pausa y volvemos en minutos.